Hola, hola, bienvenido o bienvenida a esta nueva clase del seminario de suplementación para pérdida de grasa y ganancia muscular. Esta ya va a ser entonces la séptima clase y vamos entonces a seguir con los suplementos de la categoría B, que ya vimos entonces los primeros en la clase pasada. Entonces, vamos a seguir entonces con lo que es la curcumina y la boswellia serrata, que son principalmente más que todo como para problemas en las articulaciones. Entonces, digamos que pueden servir en problemas como artritis o osteoartritis, y ambas tienen un poder antiinflamatorio. Entonces, acá lo que debemos tener en cuenta es que, digamos, estos dos suplementos ayudan también a otros, digamos, pueden ser interesantes también en otros contextos, pero principalmente vamos a hablar de las articulaciones porque nosotros más que todo nos movemos es como la parte del ámbito del gimnasio y demás. Entonces, lo que debemos tener acá en cuenta es que, por ejemplo, en pacientes sanos no es que se vea como muchos resultados en sí en cuanto a que pueda tener, digamos, algún beneficio, pero en personas, digamos, que tienen dolores muy, muy marcados, o por ejemplo, personas como que sufren de estas enfermedades, sí que puede ser interesante en ellos, porque según los estudios, digamos que lo que se hace es que estas personas sí reducen el dolor, pero no, digamos que alrededor de la articulación no es que sea como más compacta, pero eso lo vamos a ver entonces qué podemos hacer en este caso. Y digamos que en cuanto si hay efectos adversos, si se sube la dosis de curcumina, la dosis normal de curcumina, la recomendación es entre 1 a 3 miligramos por kilogramo al día, y si se sube, digamos que las personas pueden tener como problemas más a nivel de intestinos y demás. Entonces, digamos que le puede dar diarrea o puede tener algo, pero de todas maneras esto va a depender como de la tolerancia de cada persona. Y en cuanto a la boswellia serrata, la recomendación en cuanto a las dosis es de 250 a 1200 miligramos al día. Entonces, obviamente va a depender de la tolerancia de cada persona, y cada persona es que, digamos, tenga que estar experimentando ella. Pero en cuanto a esto, debemos tener en cuenta que lo que debemos hacer es fortalecer todo lo que hay alrededor de la articulación. Es decir, que si tenemos una buena técnica en los ejercicios, sino porque, por ejemplo, hay muchas personas que apenas están empezando y ya de una se ponen a hacer, digamos, ejercicios pliométricos, que son ejercicios con saltos. Entonces, obviamente, la articulación no está preparada para eso, y por eso es que de una empiezan con problemas y con dolores, digamos, por ejemplo, en la rodilla. Pero lo ideal es simplemente, siempre hay que tener una buena técnica de base, y lo que hay es que fortalecer toda esa musculatura que hay alrededor de la articulación para poder, digamos, que digamos, esfuerzos que ya no sean tan altos, porque ya estamos, digamos que estamos levantando, digamos, por ejemplo, un buen peso en una sentadilla. Entonces ya, por ejemplo, para subir las escalas, hay personas que digamos, les traquea todo, le duele toda la rodilla. Entonces, si una persona, por ejemplo, alza 100 kilos en una sentadilla bien hecha, pues ya el subir las escalas, pues no le va a suponer, digamos, que le estén traqueando, que le estén doliendo, porque ya esa rodilla tiene la musculatura alrededor muy fortalecida como para que subir las escalas le sea muy demandante. Entonces, lo primero es tener en cuenta la parte del entrenamiento de fuerza, la parte de la técnica, porque por eso es que muchas personas resultan con dolores, porque quieren hacer como todo a la ligera y no le prestan atención a la técnica. Y también la parte de la nutrición, porque obviamente el estar, digamos, teniendo en cuenta toda la parte de la nutrición, va a hacer que al mismo tiempo el músculo se esté fortaleciendo más y todo lo que hay alrededor de la articulación esté bien. Entonces, digamos que la curcumina y la boswellia serrata nos puede servir en casos de dolores en las articulaciones y demás, pero no va a ser, digamos, la cura para eso. La cura para eso es que usted empiece a hacer bien las cosas, y lo que hemos estado viendo en todo el seminario, que desde que usted esté llevando una buena alimentación y esté entrenando fuerza, eso es lo que le va a suponer
la mayoría de los resultados. Y seguiríamos entonces con estos de la categoría B, con la pesinefrina y la cafeína del té. Entonces, la pesinefrina incrementa la lipólisis y la tasa metabólica basal, que ya ahorita vamos a ver qué es esa lipólisis en sí. Y la cafeína del té mejora el rendimiento, también reduce la retención de líquidos, que muchas veces, digamos, las personas solamente se basan por el peso que tienen, pero muchas veces lo que hace es que tienen mucho líquido retenido, entonces por eso están pesando más. Y también ayuda a que haya mayor liberación de catecolaminas, que ahorita también vamos a ver qué es las catecolaminas, y es un supresor de hambre, es decir que, digamos, la persona no va a tener como tanta hambre durante el día, entonces eso va a hacer que consuma menos calorías durante el día, y obviamente entonces va a hacer que, digamos, que pierda grasa. Entonces la pesinefrina y la cafeína del té se utiliza más que todo para pérdida de grasa, pero para ganancia muscular tampoco había como ningún problema de usarla, pero se utiliza principalmente para pérdida de grasa. Entonces, acá lo que debemos tener en cuenta es que es, digamos, la lipólisis, el transporte y la oxidación de grasas. Entonces, vamos a hacer como una analogía muy fácil. Voy a intentar explicarles cuál es como el proceso para que se pueda perder grasa y para que todo lo podamos entender. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y lo más por encima posible, el resumen del resumen del resumen. Entonces, digamos que cuando nosotros consumimos, por ejemplo, digamos un aguacate, que tiene principalmente grasas, pues digamos que 3 ácidos grasos, pues lo consumimos y entonces el cuerpo hace como hemos visto anteriormente con las proteínas. Entonces, digamos que con las proteínas los convierte en aminoácidos y con las grasas lo que hace es que los convierte en ácidos grasos. Entonces, digamos que 3 ácidos grasos se unen a una molécula de glicerol y digamos que forman lo que llaman triglicéridos. Entonces, estos ácidos grasos, digamos que cuando no se unen a la molécula de glicerol, simplemente se pueden estar utilizando como energía, pero muchas veces cuando no se necesita, digamos, utilizarlas como energía, entonces simplemente lo que hace es que se une a ese glicerol y se van para una casita que sería el adipocito y que sería más que todo, digamos que se pueden acumular en varias partes, se pueden acumular en el músculo, en varias partes dependiendo de dónde se necesite grasa, pero cuando no se necesita no se necesita usar en sí, digamos que se nos va acumulando en la grasa subcutánea y esta es como la que hace que nos veamos como más gordos y demás. Entonces, digamos que cuando estamos engordando, que estamos anabolizando, recordemos que anabolizar es subir de peso y que catabolizar sería, digamos, bajar de peso a grandes rasgos. Entonces, lo que hace digamos, este glicerol con esos ácidos grasos, que sería el triglicérido, sería irse para una casita que es el adipocito, y cuando estamos subiendo de peso, digamos que hay muchas casitas que sucedería lo mismo. Entonces, el glicerol se está yendo con los ácidos grasos y se está metiendo a la casita, y eso es lo que hace que estemos ganando peso. Entonces, cuando queremos perder grasa, lo que hay que hacer es que debemos, primero que todo, romper esa casita, también realizar el transporte, realizar, digamos, llevar los ácidos grasos para que se puedan utilizar como energía, y la oxidación, que ya sería como la utilización de esos ácidos grasos como energía. Entonces, para poder romper esa casita, cuando ya hay muchas casitas acumuladas, lo que debemos tener en cuenta es que cuando la insulina está alta en sangre, esa casita tiene como varios receptores. Entonces, digamos que cuando la insulina está alta en sangre, digamos que esos receptores son como, digamos, las llaves de la ventana, de la puerta, de lo que sea. Entonces, cuando la insulina está alta en sangre, lo que hace es que las ventanas y todo se cierra, se le echa como quemacho para que no salga lo que hay dentro, es decir, los ácidos grasos y el glicerol, el triglicérido. Y cuando el glucagón, que es otra hormona, la insulina es una hormona y el glucagón es otra, entonces cuando el glucagón está alto en sangre, entonces ahí sí digamos que como que se abren las ventanas y se abren las puertas para poder que salga lo que hay dentro. Y estas dos hormonas entonces son como contrarias. Entonces cuando una está alta en sangre, la otra está baja, y cuando la otra está alta, pues la otra está baja, ¿sí o qué fácil? Entonces, este glucagón está totalmente vinculado con lo que son las catecolaminas,
Entonces, digamos que, siguiendo como con la analogía de esto, entonces digamos que el triglicérido sería entonces el señor con esas tres peladitas que se meten a la casa y para poder, digamos, salir, entonces la insulina, que sería esta, entonces cuando este va, digamos que estos van a ser los novios de las peladitas, entonces digamos que este va y toca la casa, pero cuando está alto en sangre, entonces no las dejan salir, le echan seguro a todo, pero cuando es este el que está alto en sangre, entonces va y toca la casa y ahí sí las dejan salir. Entonces, ¿qué debemos hacer para que la insulina esté alta en sangre, para que la insulina esté baja en sangre y el glucagón esté alto? Entonces, acá lo que debemos tener en cuenta es que, digamos, cuando consumimos carbohidratos, la insulina sube, pero cuando consumimos proteínas también la insulina sube. Entonces, no es que los carbohidratos sean malos porque, digamos, van a elevar la insulina, sino que lo que debemos tener en cuenta es que si al final del día estamos haciendo ese déficit calórico, recordemos lo que vimos en la primera clase, estar consumiendo menos calorías de las que necesitamos, que el balance energético esté negativo, es decir, que si yo necesito, digamos, 2000 calorías para mantener mi peso, esté consumiendo, digamos, 1800 calorías, entonces ahí estoy haciendo un déficit calórico. Pues, desde que esté haciendo ese déficit calórico, el glucagón durante el día va a estar, digamos, más alto en sangre que la insulina. Entonces, eso es lo que va a hacer que la persona esté perdiendo grasa, porque digamos que esta hormona es la que va a mantener más alta en sangre. Entonces, después de que, digamos, el glucagón está alto en sangre, entonces las catecolaminas, digamos que lo que hacen es que dejan salir los ácidos grasos y el glucagón, los ácidos grasos y la molécula pues el triglicérido en sí, entonces sale de la casa y ya lo que hace es que los ácidos grasos se van a utilizar como energía y el glicerol entonces simplemente se va para otra parte. Pero acá lo que hemos tenido en cuenta es que la lipólisis es entonces romper ese adipocito que sería la casa para poder que salgan el triglicérido. El transporte sería entonces llevarlo desde la casa, digamos que esto lo hace una proteína, entonces sería, digamos, que llevarlo como en una camioneta, entonces una camioneta 4x4, entonces llega el glucagón, saca las peladitas, las manda en una camioneta y se las lleva, que sería una proteína. Y entonces esa sería la parte del transporte. Y en la oxidación, entonces sería ya utilizar como energía esos ácidos grasos. Entonces digamos que en este caso sería que la lleva en la camioneta y ya entonces la llevan a una fábrica para que empiecen a trabajar ahí las tres peladitas y ya empiecen a dar energía. Entonces en el cuerpo lo que se haría sería que, digamos, esos ácidos grasos van a llegar a, a la célula y se van a utilizar entonces principalmente como energía. Y acá lo que debemos tener también en cuenta es que, digamos, durante la parte de transporte, digamos, cuando se va a meter los ácidos grasos directamente al orgánulo, que es el encargado como de la fábrica, lo que se hace es que simplemente hay digamos, hay una sustancia o hay algo que es lo que la lleva de afuera hacia adentro, que es como el guardaespaldas, y es la carnitina. Entonces, más adelante, después de esta, vamos a ver el suplemento de L-carnitina, pero es como tenerlo en cuenta que simplemente va como en esa parte. Entonces, ya vimos entonces la parte de lipólisis que se debe hacer, entonces digamos que la parte de romper la casa, el transporte que sería llevarlo entonces de un lugar a otro y la oxidación que sería la utilización de esos ácidos grasos para poder que se pueda dar, digamos, el proceso de pérdida de grasa. Entonces, cuando hablamos de que la pesinefrina incrementa la lipólisis, es decir, que hay más rompimiento de estas casas para poder utilizar esos ácidos grasos como, como energía. Y cuando hablamos, digamos, de la cafeína del té, que lo que hace es que haya mayor liberación de catecolamina, entonces sería lo mismo, que sería cuando el glucagón está más alto en sangre, entonces las catecolaminas, digamos que pueden hacer como todo el proceso para poder que ese triglicérido salga de la casa. Entonces, esto lo vamos a, digamos, como a juntar junto con la siguiente, con el siguiente suplemento para que veamos por qué puede ser no interesante o por qué puede ser interesante consumirlo o no. Entonces, la pesinefrina, digamos que puede ser, y la cafeína del té puede ser interesante en ciertos contextos,
pero digamos que pueden estar haciendo lo mismo que lo que haría la cafeína, que también nos va a hacer incrementar como el rendimiento. Entonces, esto digamos que puede ser solamente un 10%, por ejemplo, digamos que yo necesito, digamos, 2000 calorías al día, y esto lo que va a hacer es que, como me va a elevar también la temperatura y demás, me va a hacer, digamos, quemar por ahí unas 200 calorías, por ahí unas 100 calorías, por ejemplo. Pero yo necesito hacer un déficit calórico, por ejemplo, digamos, 500 calorías. Entonces, pues obviamente, digamos que en ese caso, digamos que necesito de 2000 calorías, y necesito hacer un déficit calórico, por ejemplo, de 500 calorías, pero esto solamente me está ayudando, por ejemplo, con 100 calorías a quemarlas. Entonces, las otras 400 calorías, que entre las otras 400 calorías se debe hacer del déficit calórico con lo que estemos haciendo con la nutrición. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que esto nos puede ayudar un poco a poder conseguir el objetivo, digamos, de pérdida de grasa en este caso, pero no es como lo principal, porque muchas veces lo que la gente hace es, no, pesinefrina o la cafeína, o simplemente tomar café o tomar la cafeína del té, y ya con eso entonces automáticamente voy a perder grasa, ¿no? Porque esto lo que hace es que nos puede ayudar de cierto modo, pero no es, digamos, que sea como lo más relevante, lo que nos va a dar todos los resultados. Ya vimos en la primera clase qué es lo que nos va a dar principalmente, cuáles son los resultados, y esto solamente nos puede dar, digamos, una pequeña ayuda. Ahora, si es, digamos, para todos, para pérdida de grasa y ganancia muscular, pues principalmente esto se utiliza más que todo como para la pérdida de grasa. Y si son, digamos, en cuanto a los estimulantes, acá es como tener en cuenta de que esto lo que hace es como que nos va a mantener también como más activos, igual que la cafeína común y corriente, nos va a mantener más activos, entonces podemos rendir también más en el entrenamiento, pero muchas personas, digamos, que puede que esto no sea tolerable. Entonces obviamente, digamos que en el día lo que van a hacer es que las personas pueden no descansar bien, o pueden, digamos, que puede repercutir en la salud en general. Entonces va a depender también mucho de cada persona, y es como que cada persona, digamos, que experimente con ella, partiendo, digamos, de las dosis más pequeñas. Entonces, en cuanto a la pesinefrina y la cafeína del té, la pesinefrina, en cuanto a las dosis, se recomienda de 10 a 20 miligramos 2 o 3 veces al día, o 50 a 60 miligramos una vez al día. Ya también en cuanto a la cafeína del té, serían entre 400 a 500 miligramos al día. Pero lo principal, recordemos que va a ser ese déficit calórico, que estemos consumiendo menos calorías de las que necesitamos, o nos estemos moviendo más de lo que estemos consumiendo, o simplemente ambas combinadas, porque al final del día lo que va a hacer que, digamos, al final del día o al final de la semana, lo que va a hacer que estemos perdiendo grasa es que estemos haciendo ese déficit calórico para poder, digamos, estar rompiendo estas casitas y poder que los ácidos grasos se puedan utilizar directamente en las mitocondrias, que son como la fábrica en donde donde se va a dar como todo el proceso para poder que nos dé, que se dé como esa liberación de ATP, que como vimos en anteriores clases, es como esa monedita que le vamos a echar a la máquina para poder que nos esté dando energía y poder seguir rindiendo. Entonces, simplemente lo que debemos tener en cuenta es eso, que si estemos haciendo un déficit calórico en el día o en la semana, eso va a hacer que estemos perdiendo grasa, y no tanto por el hecho, digamos, de que los suplementos sean automáticamente lo que nos esté haciendo perder grasa, sino que pueden ser una pequeña ayuda, pero en ciertos contextos. Entonces, una vez visto esto, vamos ya a empezar con la categoría C, que son suplementos que no deberíamos utilizar porque simplemente, digamos, que nos van a hacer perder el dinero, no son interesantes. Entonces vamos a empezar con la L-carnitina, que lo vamos a ligar directamente con lo que vimos en el anterior, lo que vimos en el anterior suplemento. Entonces, la L-carnitina, digamos que lo que hemos de tener en cuenta es que nuestro cuerpo sintetiza carnitina en el hígado, los riñones y el cerebro, a través de dos aminoácidos que son lisina y metionina. Ya recuerde que en anteriores clases vimos cuáles son como pues que necesitamos 20 aminoácidos, y que de esos 9, de esos 29 son esenciales. Entonces, de esos aminoácidos, acá sería, digamos que nuestro cuerpo sintetiza a través de la lisina y la metionina la carnitina, y
la L-carnitina, digamos que está, digamos que es como la transportadora de ácidos grasos desde la membrana externa hacia la membrana interna de la mitocondria. Entonces, como vemos acá, entonces lo que hay que hacer primero es romper la casa. Luego de que rompemos la casa, entonces debemos transportarla, y luego de transportarla, entonces digamos que se debe hacer, digamos, el guardaespaldas, que sería la carnitina. Entonces llevarlas ya desde, digamos, desde afuera de la fábrica hacia adentro de la fábrica para poder utilizar esos ácidos grasos como energía. Entonces digamos que la L-carnitina no va a ser un suplemento interesante, porque después de todo ese proceso que hay que hacer para poder, digamos, perder grasa, la carnitina solamente es como un celador, es como el celador que dice, ah, listo, pase usted, o la lleva, o lleva, digamos, la persona hacia donde, hacia la empresa, digamos, para que pueda trabajar, pero ese guardaespaldas o ese celador no está haciendo, digamos, que salgan de la casa, ni tampoco las está transportando hasta la fábrica o hasta la empresa. Entonces no es un suplemento interesante, porque apenas está interviniendo en un pequeño tramo de todo lo que es todo el proceso de pérdida de grasa. Entonces, digamos que si solamente se puede utilizar, digamos, con personas con obesidad o sobrepeso, digamos que muchos estudios de lo que se han hecho con la L-carnitina, lo que hace es que, digamos, se utilizan principalmente en personas con obesidad, personas con sobrepeso, pero también le hacen, digamos, cambiar los hábitos. Entonces, al final, digamos que no se ha concluido bien si lo que hizo que perdieran grasa fuera la L-carnitina como suplemento, o fue esos cambios de hábitos, porque digamos que en personas sanas en sí no es que se hayan visto, digamos, buenos resultados, y es por lo mismo, porque la carnitina, digamos que solamente tiene digamos que solamente incide como en un pequeño tramo de todo el proceso que es la pérdida de grasa. Ahora, si es mejor la cafeína y la pectinefrina, pues ya como vimos anteriormente, está en la categoría B. Entonces la pectinefrina, la cafeína del té o la cafeína en sí son más interesantes que la L-carnitina, porque ya vimos que estos sí ayudan a que haya lipólisis, es decir, romper las casas, también durante el proceso de transporte, también durante el proceso de liberación de catecolaminas, y también en la parte de la oxidación, y también son supresores de hambre. Entonces pueden ser más interesantes que la L-carnitina en sí. Ahora, digamos que la carnitina puede, puede tener un déficit en personas que llevan una dieta baja, o que solamente se basa en vegetales, por ejemplo, los veganos, los vegetarianos y demás. Digamos que en dietas bajas en proteínas, principalmente animales, de pronto puede ser más interesante, porque la L-carnitina se puede conseguir principalmente en lo que es todas las proteínas de origen animal, como por ejemplo la carne, los lácteos, los huevos y demás. Entonces, en personas que, digamos, lleven una dieta solamente a base de vegetales, puede de pronto ser más interesante, pero de todas maneras habría que ver como todo el contexto en específico. Y ahora, si digamos, tengo un ratón obeso, porque digamos que la mayoría de los estudios, o todos los estudios que se han hecho con la L-carnitina, se utilizan principalmente en ratones. Entonces, en los ratones, digamos que sí se puede ver como ese cambio de que pierden grasa y demás, pero como el organismo de un ratón es muy diferente al del cuerpo humano, esos mismos resultados no se han visto en personas, digamos, en humanos común y corriente. Entonces, por eso es que la L-carnitina no sería como un suplemento muy interesante a la hora de perder grasa, y en sí hay mejores opciones. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente, como hemos visto en casi todos los suplementos, lo podemos conseguir a partir de los alimentos, desde que estemos consumiendo a lo largo del día, digamos, estamos cumpliendo con nuestro diario de proteínas, estamos consumiendo proteína de origen animal, vamos a estar, digamos, no vamos a necesitar suplementarnos con la L-carnitina, y también porque, digamos, solamente, digamos que va a incidir en ese pequeño
en ese pequeño tramo de todo lo que es la pérdida de grasa, entonces no sería interesante. Y recordemos entonces que al final del día lo que va a cobrar relevancia es que estemos haciendo el déficit calórico, que estemos consumiendo menos calorías de las que necesitamos y también que nos estemos moviendo más de los que estamos consumiendo. Entonces, acá digamos que lo básico no va a cambiar, simplemente va a ser déficit calórico, entrenamiento de fuerza, estar moviéndonos más, estar comiendo o cumpliendo con nuestro diario de proteína, grasas y carbohidratos, y esa va a ser siempre como la base para poder estar perdiendo grasa. Entonces, listo, eso sería todo por esta nueva clase. Vamos a seguir entonces viendo los suplementos de la categoría C, que son en los que no deberíamos estar invirtiendo nuestro dinero. Y recuerden entonces estar tomando notas para al final de todo el seminario poder hacer la evaluación y poder que se lleven el certificado de todo este seminario. Y recuerden entonces suscribirse. También les vamos a dejar entonces acá abajo el link de nuestra formación de Sé tu propio entrenador y domina tu nutrición para que puedan seguir aprendiendo mucho más acerca de todo esto, porque esto es solamente un pequeño, digamos, un pequeño módulo de todo lo que es toda la formación. De ser tu propio entrenador y dominar su nutrición. Entonces, por si alguna persona le puede ayudar, ahí le vamos a dar entonces todos los datos por un precio muy, digamos que muy promocional. Entonces, esto le dejaremos acá abajo. Vamos entonces a ver la siguiente clase y que tengan un feliz día. Hasta luego.